Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Rodrigo García detuvo su camioneta en la entrada circular de la extensa casona de estilo porfiriano. Su pintura blanca brillaba bajo el sol de la tarde. El lugar siempre le hacía sentir incómodo. Demasiadas habitaciones, demasiadas sombras, demasiados recuerdos de la era de su esposa que se sentían incorrectos en este espacio. Sofía estaba sentada en el asiento trasero, aferrando su conejo de peluche, mirando la casa de su abuela con una expresión que reflejaba su propia inquietud. «¿Lista, princesa?», preguntó Rodrigo, forzando una alegría en su voz que no sentía. Sofía tenía 7 años. Con los rizos oscuros de Sara y sus propios ojos grises. En los 2 años desde la muerte de Sara, un accidente de auto en una carretera resbaladiza por la lluvia. La policía había dicho que Sofía se había vuelto más callada, más observadora. Ella observaba a la gente de la misma manera que Rodrigo, buscando la verdad bajo sus palabras. «¿Tengo que quedarme todo el fin de semana?», preguntó Sofía suavemente. Rodrigo se giró en su asiento para mirarla. «Son solo 2 noches. La abuela Magdalena realmente quiere pasar tiempo contigo y yo tengo que ir a esa conferencia en Querétaro». La mentira tenía un sabor amargo. No había ninguna conferencia. Pero Magdalena había sido insistente, casi amenazante sobre esta visita de fin de semana. Después de meses de demandas crecientes y amenazas legales veladas sobre los derechos de los abuelos, Rodrigo había decidido cumplir. Mejor mantener la paz que darle munición para una batalla por la custodia que no podía permitirse. Él trabajaba como redactor técnico para una empresa de dispositivos médicos, estable, pero no lucrativo. El seguro de vida de Sara apenas había cubierto el funeral. Magdalena, por otro lado, tenía dinero. Su difunto marido la había dejado en una buena posición, y ella dejó claro que podía enterrar a Rodrigo en honorarios legales si quisiera. Caminaron juntos por el sendero de piedra, la pequeña mano de Sofía en la suya. La puerta se abrió antes de que llegaran. Magdalena Mondragón estaba parada en la puerta, alta e imponente a sus 63 años, con su cabello plateado recogido en un moño apretado. Llevaba perlas y un vestido color crema que probablemente costaba más que el pago mensual de la hipoteca de Rodrigo. «Sofía, cariño». La voz de Magdalena goteaba miel, pero sus ojos eran fríos mientras recorrían a Rodrigo. «Ven a darle un abrazo a la abuela». Sofía vaciló, luego dio un paso adelante hacia el abrazo de Magdalena. Rodrigo vio cómo su hija se ponía ligeramente rígida en los brazos de su abuela. «Te la devolveré el domingo por la tarde», dijo Magdalena a Rodrigo, con tono despectivo. «En realidad, la recogeré el domingo por la mañana», replicó Rodrigo. «Alrededor de las 10». La sonrisa de Magdalena se tensó. «Domingo por la tarde, Rodrigo. Tenemos planes para el domingo por la tarde. Un lindo brunch con algunas de mis amigas a las que les encantaría conocer a mi nieta adecuadamente». Rodrigo quiso discutir, pero Sofía estaba mirando, y se había prometido a sí mismo que no pelearía delante de ella. «Lo discutiremos», dijo con cuidado. «No lo haremos», respondió Magdalena. «Ahora deberías irte. Tienes un largo viaje a Querétaro». Rodrigo se arrodilló, atrayendo a Sofía hacia un fuerte abrazo. «Te quiero, princesa. Pórtate bien con la abuela. Te llamaré esta noche antes de dormir». Sofía envolvió sus brazos alrededor de su cuello y él sintió su aliento caliente contra su oído mientras ella susurraba apenas audible: «Papi, no me dejes aquí. Escuché a la abuela planeando algo para esta noche». Rodrigo se congeló, su corazón martilleaba contra sus costillas. Se apartó ligeramente, buscando en el rostro de Sofía. Parecía aterrorizada, con los ojos muy abiertos y suplicantes. «¿Qué escuchaste?», murmuró. «Sofía». La voz aguda de Magdalena cortó el momento. «Entra ahora». Rodrigo se levantó lentamente, con la mente acelerada. La mano de Sofía se soltó de la suya y ella caminó hacia la puerta, mirándolo una vez más con una expresión que le rompió el corazón. «Domingo por la mañana, Magdalena», dijo firmemente. 10 y ella sonrió fría y victoriosa. «Ya veremos». La puerta se cerró con un clic definitivo. Rodrigo caminó de regreso a su camioneta, con las manos temblando ligeramente mientras agarraba el volante.
Las palabras de Sofía resonaban en su mente. Escuché a la abuela planeando algo para esta noche. ¿Planeando qué? ¿Y con quién? Arrancó el motor y salió de la entrada, viendo la casa alejarse en su espejo retrovisor. Pero en lugar de dirigirse hacia la autopista, rodeó la manzana y aparcó 2 calles más allá. Se sentó allí durante 5 minutos pensando en Sara. Habían sido felices una vez, él y Sara. Ella había sido pasante legal en un despacho del centro, ambiciosa y amable. Su relación con su madre siempre había sido tensa. Sara se había mudado a los 18 años y mantuvo a Magdalena a distancia. A mi madre solo le importan las apariencias y el control, le había dicho Sara una vez. Quería que me casara con alguien de su círculo social, no con un escritor de clase media con préstamos estudiantiles. Cuando nació Sofía, Magdalena de repente había querido involucrarse, apareciendo con regalos caros y demandas de visitas. Sara había sido firme, solo visitas supervisadas, nunca pernoctas. No confío en ella a solas con Sofía, había dicho. Rodrigo había pensado que estaba siendo demasiado cautelosa, impulsada por viejas heridas. Entonces Sara murió, y Magdalena se abalanzó durante su duelo. Todo preocupación y ofertas de ayuda. Pero las ofertas tenían condiciones. La ayuda venía con requisitos y últimamente con amenazas apenas disimuladas. El teléfono de Rodrigo vibró. Un mensaje de texto de Tomás Tommy Pérez, su mejor amigo desde la universidad. Cerveza esta noche. Pareces necesitar una. Rodrigo escribió de vuelta. Lo dejamos para otro día. Surgió algo. Guardó el teléfono y tomó una decisión. El miedo de su hija había sido real. Lo que fuera que Magdalena estuviera planeando, Rodrigo necesitaba saberlo. Había pasado 2 años sintiendo que le faltaban piezas de un rompecabezas. Como si la muerte de Sara nunca hubiera tenido sentido del todo. La policía había quedado satisfecha con su investigación. Accidente, desafortunado, caso cerrado. Pero Rodrigo tenía preguntas que nunca había podido responder. Condujo de vuelta a Las Lomas, al vecindario de Magdalena y aparcó 3 casas más abajo donde su camioneta no sería visible desde la propiedad. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras a través del césped bien cuidado. Rodrigo caminó a través del jardín trasero de un vecino, manteniéndose cerca de los setos hasta llegar al límite de la propiedad de Magdalena. El garaje estaba separado de la casa principal, conectado por una pasarela cubierta. Rodrigo había estado aquí suficientes veces para saber que el garaje tenía una puerta lateral que Magdalena nunca cerraba con llave. No guardaba nada valioso allí excepto suministros de jardinería y muebles viejos. Se deslizó dentro, con el corazón palpitando, y se colocó detrás de una pila de contenedores de almacenamiento de plástico donde podía ver a través de la ventana polvorienta hacia la pasarela. El garaje olía a aceite de motor y humedad. Rodrigo miró su reloj. 6:47 de la tarde. Envió un mensaje a Sofía desde su teléfono. Te quiero, princesa. Solo quería decirte buenas noches otra vez. Dulces sueños. Aparecieron 3 puntos. Te quiero, papi. Rodrigo esperó. Le dieron calambres en las piernas. Le dolía la espalda. Pasaron 40 minutos. Empezaba a pensar que esto era paranoia, que Sofía había escuchado algo inocente y lo había malinterpretado. Entonces vio las luces en la pasarela encenderse y Magdalena apareció hablando por su teléfono. Llevaba ropa diferente ahora, pantalones oscuros y un suéter como si se estuviera preparando para salir. Rodrigo se apretó más contra las sombras, apenas respirando. No va a ser un problema, decía Magdalena. La niña ya está dormida. Le di la medicación con su cena. La sangre de Rodrigo se convirtió en hielo. ¿Medicamentos? ¿Qué medicamentos? No. Alfonso, escúchame. Continuó Magdalena, con la voz aguda por la irritación. Procedemos exactamente como lo planeamos. Los documentos están listos. Para el lunes por la mañana, tendré la custodia de emergencia basada en el abandono y la inestabilidad mental de Rodrigo. La vecina testificará que lo vio actuando de manera errática. El informe del terapeuta ya está escrito. Solo necesita ser presentado.
Alfonso, la mente de Rodrigo se aceleró. Alfonso Herrera, sobrino de Magdalena, primo de Sara. Era un abogado especializado en derecho familiar. Rodrigo siempre lo había encontrado empalagoso y poco confiable. El fondo fiduciario vuelve a mi control una vez que tenga la custodia, dijo Magdalena. La pequeña rebelión de Sara muere con ella. Hizo una pausa, escuchando. Sí, sé lo que acordamos. Una vez que todo esté arreglado, una vez que Sofía sea legalmente mía y el fideicomiso esté bajo mi gestión, obtendrás tu porcentaje. Pero hacemos esto a mi manera. Las manos de Rodrigo se cerraron en puños. Fondo fiduciario. Sara nunca había mencionado un fondo fiduciario. No me importa lo que él sospeche. Espetó Magdalena. Rodrigo García es un don nadie. Un escritor que gana 820,000 pesos al año y vive en una casa que debería ser clausurada. Ningún juez lo elegirá a él sobre mí. Tengo recursos, respetabilidad y evidencia de su insuficiencia. La narrativa ya está escrita. Escuchó de nuevo, luego rió, un sonido frío y brutal. Oh, Alfonso. Sara también intentó luchar contra mí. ¿Recuerdas? Mira cómo terminó eso para ella. Rodrigo sintió que el mundo se inclinaba. Las palabras quedaron en el aire como veneno. Mira cómo terminó eso para ella. La policía cree el informe del accidente. Continuó Magdalena, siempre creen lo que se les dice cuando la evidencia está organizada adecuadamente. Rodrigo también creerá lo que se le diga. Que es un padre no apto. Que Sofía está mejor con la familia que puede mantenerla. Y si no lo cree, hizo una pausa. Bueno, los accidentes ocurren. Terminó la llamada y se quedó allí un momento, mirando hacia la casa principal donde Sofía yacía drogada y vulnerable. Mientras caminaba de regreso adentro, Rodrigo permaneció congelado en el garaje durante varios largos minutos, con la mente dando vueltas. Magdalena no solo había planeado llevarse a Sofía, había matado a Sara, o había hecho que la mataran, organizado para que pareciera un accidente. Y ahora estaba preparando una trampa similar para él. Sacó su teléfono con manos temblorosas y comenzó a grabar una nota de voz, susurrando todo lo que acababa de escuchar, cada palabra que podía recordar. Luego abrió su aplicación de fotos y comenzó a tomar fotografías del interior del garaje, con fecha, hora y geoetiqueta, estableciendo que estaba allí, que no había abandonado a su hija. Necesitaba pruebas. Necesitaba evidencia, y necesitaba sacar a Sofía de esa casa. Rodrigo fue a la puerta lateral y se asomó. La pasarela estaba vacía. La casa principal brillaba con una luz cálida, luciendo pacífica y normal desde el exterior. Pero adentro, su hija estaba inconsciente, drogada por una mujer que asesinó a su propia hija y estaba planeando hacer lo mismo con él. Cada instinto le gritaba que derribara la puerta, agarrara a Sofía y corriera. Pero se obligó a pensar como Sara hubiera querido que pensara, estratégicamente. Si irrumpía ahora, sería el padre inestable allanando la casa de su suegra. Magdalena llamaría a la policía. Tenía testigos alineados. Tenía una narrativa preparada. Él necesitaba su propia narrativa, sus propios testigos, su propia evidencia. Rodrigo salió del garaje y regresó a su camioneta, con la mente trabajando furiosamente. Magdalena pensaba que estaba jugando un juego donde ella tenía todas las cartas. Pero había cometido un error crítico. Lo había subestimado. Ella veía a un don nadie de clase media, un viudo afligido demasiado atascado y perdido para ser una amenaza. No veía al hombre del que Sara se había enamorado. El que había investigado la corrupción en el periódico de su universidad, el que había expuesto un esquema de malversación en su primer trabajo, al que le habían ofrecido puestos en publicaciones importantes, pero había elegido la estabilidad y la familia en su lugar. Ese hombre todavía estaba allí, enterrado bajo 2 años de dolor. Y ese hombre estaba a punto de quemar el mundo entero de Magdalena Mondragón hasta los cimientos. Rodrigo condujo hasta el departamento de Tomás Pérez en el centro de la Ciudad de México, con los nudillos blancos sobre el volante. Necesitaba un aliado, alguien en quien pudiera confiar. Absolutamente. Tomás había sido su compañero de cuarto en la universidad, su padrino en su boda, el padrino de Sofía. Era un ingeniero de software en Microsoft,
brillante y leal con un exterior de modales suaves que ocultaba una racha protectora feroz. Tomás abrió la puerta en pantalones deportivos y auriculares de gamer, con el control en la mano. Su expresión cambió inmediatamente cuando vio la cara de Rodrigo. ¿Qué pasó? Rodrigo lo empujó pasando al departamento. Necesito tu ayuda y necesito que creas algunas cosas que van a sonar a locura. Tomás cerró la puerta y silenció su juego. Rodrigo le contó todo. La advertencia de Sofía, lo que había escuchado en el garaje. La confesión de Magdalena sobre Sara, el fondo fiduciario, la trampa. Las palabras salieron en torrente. 2 años de sospecha y dolor cristalizándose en una claridad terrible. Tomás escuchó sin interrumpir, su expresión oscureciéndose. Cuando Rodrigo terminó, Tomás guardó silencio por un largo momento. Tu suegra mató a Sara. Dijo Tomás, finalmente, y ahora está tratando de llevarse a Sofía e incriminarte como no apto. Sí. Y hay un fondo fiduciario del que no sabías. Aparentemente, Sara nunca lo mencionó. Tomás se pasó una mano por el pelo. Vale, primera pregunta. ¿Por qué no te contó Sara sobre el dinero? Rodrigo se había estado haciendo la misma pregunta. Sara mantenía su vida antes de mí muy separada. Decía que su familia era tóxica, que cuanto menos supiera de ellos, mejor. Respeté ese límite. Quizás el fondo fiduciario era parte de lo que intentaba escapar. Segunda pregunta, ¿cuál es tu plan? Necesito sacar a Sofía de esa casa a salvo, pero más que eso, necesito pruebas que se sostengan legalmente. Magdalena ya está armando su narrativa. Testigos falsos, documentos fraudulentos, un caso para mi inestabilidad. Si simplemente agarro a Sofía y corro, me veo exactamente como lo que ella dice que soy. Tomás asintió lentamente. Entonces, necesitas ganarle en su propio juego. Necesito exponerla completamente, tan a fondo que no haya forma de que pueda tergiversar la narrativa. Grabar su confesión desde el garaje puede no ser admisible en el tribunal. Técnicamente estabas invadiendo propiedad privada y la Ciudad de México tiene leyes estrictas sobre grabaciones sin consentimiento. El estómago de Rodrigo se hundió. Lo sé. Por eso necesito algo más. Necesito que confiese oficialmente. En algún lugar donde cuente. ¿Cómo planeas hacer eso? Aún no lo sé, pero tengo hasta el domingo por la tarde. Es entonces cuando planea hacer su movimiento con la solicitud de custodia de emergencia. Tomás se levantó y comenzó a caminar. Vale, pensemos en esto lógicamente. Magdalena es una narcisista que piensa que es más inteligente que todos los que la rodean. La gente así comete errores porque se confían demasiado. ¿Qué sabemos sobre su plan? Rodrigo sacó su teléfono y reprodujo la grabación que había hecho. Tomás escuchó atentamente, tomando notas en su computadora portátil. Alfonso Herrera, dijo Tomás. El sobrino, es cómplice. Probablemente el que organizó el accidente que mató a Sara. Si podemos conseguir que uno de ellos traicione al otro. Alfonso está motivado por el dinero. Dijo Rodrigo. Magdalena le prometió un porcentaje del fondo fiduciario, pero ella también es del tipo que lo dejaría tirado si las cosas salen mal. Clásico eslabón débil. Los dedos de Tomás volaron sobre su teclado. ¿Qué sabes sobre el fondo fiduciario en sí? Nada. Ni siquiera sabía que existía. Eso es extraño. Si Sara era la beneficiaria y luego Sofía después de ella, deberías haber sido notificado como tutor de Sofía. Rodrigo sintió que otra pieza encajaba. A menos que el documento del fideicomiso nombrara a Magdalena como tutora alternativa o a menos que alguien lo haya estado ocultando deliberadamente. Tomás abrió varias ventanas en su computadora. Dame una hora. Puedo acceder a registros públicos, presentaciones judiciales, documentos de patrimonio. Si este fideicomiso existe, habrá un rastro de papel. Mientras Tomás trabajaba, Rodrigo llamó a Sofía. Magdalena contestó después de 4 tonos. Rodrigo llamando tan pronto. Quería decirle buenas noches a Sofía. Ya está dormida. Ha sido un gran día para ella. Son solo las 8:30. Sofía nunca se acuesta antes de las 9.
Estaba muy cansada. La voz de Magdalena era seda sobre acero. Le diré que llamaste. Quiero hablar con ella. Despiértala. No haré tal cosa. La niña necesita descansar. ¿De verdad, Rodrigo? Este tipo de comportamiento autoritario es exactamente lo que me preocupa. Quizás deberíamos discutir tu enfoque de crianza cuando la recojas el domingo por la tarde, domingo por la mañana, y si es verdaderamente en el mejor interés de Sofía que tengas la custodia primaria. Una conversación para otro momento. Buenas noches, Rodrigo. Colgó. Rodrigo miró su teléfono, la furia recorriéndolo. Ella no te va a dejar hablar con Sofía, dijo Tomás desde su computadora. Está estableciendo un patrón. Tú eres el padre inestable y exigente. Ella es la abuela razonable protegiendo a la niña del estrés. Necesito saber que Sofía está bien. Sofía está bien por ahora. Magdalena la necesita sana y feliz en la superficie para que la jugada de custodia funcione. El peligro viene después, una vez que tenga el control. Tomás giró su pantalla hacia Rodrigo. Pero mira esto. Encontré el fideicomiso. El documento en la pantalla era complejo, lleno de lenguaje legal, pero los puntos clave eran bastante claros. Sara M. C. Clean García había sido la beneficiaria de un fideicomiso establecido por su difunto padre con un monto principal de 65 millones de pesos a ser desembolsado cuando cumpliera 35 años o en cuotas para propósitos específicos como comprar una casa o iniciar un negocio. En caso de muerte de Sara antes de los 35, el fideicomiso pasaría a sus hijos gestionado por un tutor. Sara tenía 33 cuando murió, dijo Rodrigo en voz baja. A 2 años del desembolso total y mira la designación del tutor. Tomás señaló una cláusula. Sara te nombró como tutor de Sofía y fideicomisario de sus fondos fiduciarios. Pero hay una cláusula secundaria. Si se te considera no apto o incapaz de servir, la tutela y el control financiero revierten a Magdalena Mondragón. Rodrigo se sintió enfermo. Entonces, si Magdalena puede probar que no soy apto, obtiene el control de Sofía y de 60 millones de pesos. Más que eso, mira el interés compuesto a lo largo de los años. El fideicomiso está valorado actualmente en alrededor de 100 millones de pesos. Por eso mató a Sara. Sara habría obtenido el control en 2 años. Magdalena habría perdido su influencia. Tomás asintió con gravedad. Y ahora te está eliminando a ti. Una vez que tenga a Sofía, controla el dinero hasta que Sofía cumpla 18. Esos son 11 años de honorarios de gestión, control de inversiones y probablemente robo de fondos. La gente ha matado por mucho menos. El teléfono de Rodrigo vibró. Un mensaje de un número desconocido. Deberíamos hablar sobre el futuro de tu hija. Encuéntrame mañana. 10 de la mañana Café Roma. Ven solo, Alfonso Herrera. Se está moviendo más rápido de lo que pensaba, dijo Rodrigo, mostrando a Tomás el mensaje. Es una trampa. Va a tratar de establecer que eres mentalmente inestable. Probablemente grabarte diciendo algo amenazante o provocarte para que hagas algo imprudente. ¿O es una oportunidad? La mente de Rodrigo estaba trabajando de nuevo. El shock inicial se desvanecía en un cálculo frío. Alfonso es el eslabón débil. Está en esto por dinero. ¿Qué pasa si puedo ofrecerle un trato mejor? ¿No tienes dinero? No, pero tengo información. Y tengo algo que Alfonso necesita. Una salida sin ir a prisión por asesinato. Tomás parece escéptico. ¿Crees que traicionará a Magdalena? Creo que Alfonso es un cobarde y un oportunista. El tipo de personalidad de Magdalena. Ella domina. Ella controla. Probablemente lo ha estado tratando como a un sirviente. Y si tengo razón, él es quien realmente hizo el trabajo sucio para el accidente de Sara. Él es quien tiene sangre en sus manos. Magdalena solo dio las órdenes. Así que le ofreces inmunidad a cambio de testimonio. No inmunidad. No puedo ofrecer eso. Pero puedo ofrecerle una opción. Caer con Magdalena o salvarse a sí mismo diciendo la verdad. Y puedo dejar muy claro que tengo suficiente para destruirlos a ambos.
Pero estoy dispuesto a centrarme en Magdalena si él coopera. Tomás consideró esto. Podría funcionar, pero necesitas influencia primero. Algo que le haga creer que realmente puedes hacerle daño. Rodrigo pensó en la grabación del garaje. No era admisible, pero Alfonso no lo sabía. Tengo a Magdalena en cinta admitiendo el asesinato de Sara y un plan para incriminarme. La grabación podría no sostenerse en la corte, pero es suficiente para iniciar una investigación policial. Una vez que los detectives comiencen a indagar en el accidente de Sara con nuevos ojos, buscando evidencia de juego sucio, la encontrarán. Tomás terminó. Porque si Alfonso lo organizó, dejó rastros, huellas digitales, transacciones financieras, comunicaciones. Es un abogado, no un cerebro criminal. Exactamente. Así que, mañana voy a esta reunión. Le hago entender a Alfonso que ya está acabado. Su única opción es cuánto sufre. Y mientras haces eso, necesito que hagas dos cosas. Primero, indaga en la vida de Alfonso. Encuentra sus vulnerabilidades, deudas, vicios, errores. Cualquier cosa que podamos usar. Segundo, necesito que contactes a una amiga de Sara. Daniela Luna. Era compañera de cuarto de Sara en la universidad. Se convirtió en investigadora privada. Vive en Toluca ahora. Tomás tomó una nota. ¿Qué quieres que haga? Sara confiaba en Daniela más que en nadie. Si Sara sospechaba algo de su madre, si tenía preocupaciones antes de morir, Daniela podría saberlo. Y Daniela tiene recursos. Yo no tengo acceso a bases de datos, equipos de vigilancia, contactos y fuerzas del orden. Estás armando un caso. Estoy armando un cofre de guerra. Para el domingo, quiero saber todo sobre Magdalena Mondragón y Alfonso Herrera. Cada secreto, cada mentira, cada crimen. Y luego voy a darles a ambos una opción. Confesar y enfrentar la justicia o negarse y los destruiré por completo. Tomás sonrió, una rara expresión de aprobación. Ese es el Rodrigo que recuerdo. El que derribó a Dingos por cocinar los libros en el gobierno estudiantil. Esto es más grande que el gobierno estudiantil, Tomás. Esta es la vida de mi hija. Esto es justicia para Sara. Entonces hagamos que cuente. Tomás abrió una nueva ventana en su pantalla. Empezaré con la huella digital de Alfonso. Deberías descansar un poco. Vas a necesitar estar agudo mañana. Rodrigo asintió, pero sabía que no dormiría. Su mente ya se adelantaba, planeando cada movimiento, anticipando cada contra. Magdalena pensaba que estaba jugando al ajedrez, moviendo sus piezas a posición para el jaque mate. No se daba cuenta de que Rodrigo también había estado jugando, aprendiendo el tablero, estudiando a su oponente, y ahora el verdadero juego estaba a punto de comenzar. El sábado por la mañana, Rodrigo llegó al Café Roma 15 minutos antes. Era un lugar de moda en la colonia Roma. Todo ladrillo expuesto y bombillas Edison, el tipo de lugar donde la gente celebraba reuniones de negocios con lattes de 160 pesos. Eligió una mesa en la esquina trasera con una vista clara de la entrada y ambas salidas. Se vistió con cuidado, jeans limpios, una camisa con botones, sin corbata, profesional, pero sin esforzarse demasiado. Quería parecer un hombre en control, no un padre desesperado. Su teléfono estaba en su bolsillo, con la aplicación de grabación activa. La ley de la Ciudad de México significaba que la grabación no sería admisible en la corte sin consentimiento, pero aún podría ser útil de otras maneras. Tomás le había enviado un dossier sobre Alfonso Herrera a las 6 de esa mañana. 41 años, divorciado 2 veces, viviendo actualmente en un condominio en Santa Fe que estaba hipotecado al límite. Se especializaba en derecho familiar con reputación de tácticas agresivas y flexibilidad ética. Había sido amonestado 2 veces por el Colegio de Abogados por mala conducta. Nada que le costara su licencia, pero suficiente para sugerir que jugaba en las áreas grises. Más interesante aún, Alfonso tenía un problema con el juego. Había sido demandado por un casino hace 3 años por pagarés impagos. Llegó a un acuerdo fuera de la corte, pero Tomás había encontrado evidencia de deudas continuas con prestamistas privados, del tipo que no te llevan a la corte cuando no pagas. Alfonso Herrera necesitaba dinero urgentemente.
Eso lo hacía peligroso, pero también lo hacía predecible. Exactamente a las 10 de la mañana, Alfonso entró por la puerta. Era alto y delgado con el pelo oscuro peinado hacia atrás y el tipo de traje caro que gritaba, «Soy un abogado». Vio a Rodrigo de inmediato y se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Rodrigo, gracias por reunirte conmigo. Dijiste que deberíamos hablar sobre el futuro de Sofía». Alfonso se sentó frente a él, pidiendo un expreso al barista que pasaba con un gesto casual. Directo. Aprecio eso. No perdamos el tiempo del otro con cortesías. Bien. ¿Qué quieres? Quiero lo mejor para Sofía, y no creo que seas tú. Rodrigo mantuvo su expresión neutral. ¿Es esa tu opinión profesional como abogado de derecho familiar o tu opinión personal como perro de ataque de Magdalena? La sonrisa de Alfonso se tensó. ¿Estás molesto? Entiendo que tu suegra ha estado expresando preocupaciones sobre tu crianza y ahora está pidiendo una evaluación formal de custodia. Eso debe sentirse amenazante. ¿Qué preocupaciones? Inestabilidad, comportamiento errático, una incapacidad para proporcionar apoyo emocional adecuado a una niña traumatizada. Alfonso se inclinó hacia adelante. Mira, Rodrigo, nadie dice que eres una mala persona, pero perder a Sara de la manera en que lo hiciste, ese tipo de trauma afecta el juicio. Y Sofía merece estabilidad. Sofía tiene estabilidad. Tiene un padre que la ama, un hogar, una rutina, amigos en la escuela. También tiene una abuela con recursos que puede brindar oportunidades que tú simplemente no puedes permitirte. Escuela privada, terapia con los mejores psicólogos infantiles. Un fondo fiduciario que la preparará para la vida si se gestiona adecuadamente. Ahí estaba el fondo fiduciario. Rodrigo dejó que el silencio se extendiera observando la cara de Alfonso. ¿Sabías sobre el fideicomiso? Dijo Alfonso finalmente. Sara debe haberlo mencionado. Sara y yo no guardábamos secretos. Una mentira, pero útil. La expresión de Alfonso cambió ligeramente. Cálculo detrás de sus ojos, entonces sabes que la herencia de Sofía necesita una supervisión adecuada. Magdalena está preparada para solicitar la tutela con el propósito explícito de proteger esa herencia. El tribunal verá esto como una acción responsable de una abuela preocupada y obtendrás un porcentaje por tu molestia. La máscara de Alfonso se deslizó solo por un segundo. Sorpresa, luego irritación. Estoy actuando como abogado de la familia. Mis honorarios son estándar. ¿Es el asesinato un servicio estándar que ofreces? Las palabras quedaron en el aire como una granada. Alfonso se quedó muy quieto, con la mano congelada a medio camino de su taza de expreso. ¿Qué dijiste? Rodrigo mantuvo su voz baja y nivelada. El accidente de Sara no fue un accidente. Lo sé. Sé que Magdalena lo organizó y sé que tú la ayudaste. Esa es una acusación de locos. Estás probando el punto de Magdalena sobre tu estado mental. Tengo pruebas. Viernes por la noche, 7:32 de la tarde. Casa de Magdalena. Yo estaba allí, Alfonso. Escuché todo. A Magdalena, al teléfono contigo, discutiendo el plan para drogar a Sofía, solicitar la custodia de emergencia, organizar testigos para testificar sobre mi inestabilidad. Y dijo algo muy interesante sobre Sara, sobre cómo Sara intentó luchar contra ella, y mira cómo terminó eso, sobre cómo los accidentes ocurren cuando la evidencia se organiza adecuadamente. La cara de Alfonso se había puesto pálida. Estás mintiendo. Tengo una grabación. Eso es ilegal. La Ciudad de México tiene leyes sobre la privacidad. Cualquier cosa que hayas grabado sin permiso es inadmisible. Cierto, pero inadmisible no significa inútil. Significa que no puedo usarlo en la corte, pero puedo usarlo para iniciar una investigación policial. Y una vez que los detectives comiencen a mirar el accidente de Sara con nuevos ojos, una vez que comiencen a sacar registros telefónicos de transacciones financieras, una vez que comiencen a hacer preguntas sobre tu relación con Magdalena y tus deudas de juego, Rodrigo dejó la frase en el aire, viendo a Alfonso procesar las implicaciones. ¿Qué quieres? La voz de Alfonso estaba ronca. La verdad, toda. Todo sobre la muerte de Sara, todo sobre el plan de Magdalena, todo sobre el fondo fiduciario.
Me das eso firmado y notariado y me aseguraré de que el fiscal sepa que cooperaste. Me estás pidiendo que destruya mi carrera. Magdalena te arrojaría debajo del autobús en el segundo en que pensara que eres una responsabilidad. Sabes que te está usando, Alfonso. Y en el momento en que todo esto salga mal, tú eres el que cargará con la culpa. Tú organizaste el accidente de Sara. ¿Eres el que realmente lo hizo, no es así? Magdalena solo dio la orden. El silencio de Alfonso fue confirmación. Esto es lo que creo que pasó. Continuó Rodrigo. Sara cumplía 35 años en 2 años. Una vez que obtuviera el control del fideicomiso, Magdalena perdería su influencia y su acceso al dinero. Sara ya se estaba distanciando de Magdalena, lo había hecho durante años. Quizás Sara incluso había comenzado a hacer preguntas sobre el fideicomiso, queriendo entender los detalles que asustan a Magdalena. Así que, ella vino a ti con una propuesta. Deshacerse de Sara. Hacer que pareciera un accidente y dividir el dinero del fideicomiso una vez que tuviera el control a través de Sofía. Yo no maté a Sara, pero tú lo organizaste. Manipulaste su coche tal vez, o contrataste a alguien más para causar el accidente. Eso te convierte en cómplice de asesinato, Alfonso. Eso es cadena perpetua. Alfonso se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Esta conversación ha terminado. Si continúas haciendo estas falsas acusaciones, no tendré más remedio que sentarme. La voz de Rodrigo era tranquila pero dura. Porque aquí está la alternativa. Llevo mi grabación a la policía de la CDMX. Les cuento todo. Investigan. Encuentran pruebas. Y ambos sabemos que lo harán porque no eres un criminal profesional. Tal vez sean transacciones financieras. Tal vez sean comunicaciones que pensaste que fueron eliminadas. Tal vez sea testimonio de quien quiera que hayas contratado para hacer el trabajo real. Y cuando te arresten, Magdalena ya estará en un avión hacia algún lugar sin extradición, dejándote pudrirte. Alfonso permanece de pie, con los puños cerrados. Rodrigo dijo, me cuentas todo ahora. Me das testimonio jurado sobre la participación de Magdalena. Y cuando el fiscal prepare su caso, me aseguraré de que entiendan que fuiste coaccionado, manipulado por una mujer que ha estado moviendo los hilos toda tu vida. Quizás eso te consiga un acuerdo de culpabilidad. Quizás eso te mantenga fuera de prisión. No es una gran opción, Alfonso, pero es mejor que la alternativa. Alfonso se sentó lentamente. Sus manos temblaban ligeramente. Necesito tiempo para pensar. Tienes hasta mañana por la mañana, 9 de la mañana. Encuéntrame en los viveros de Coyoacán, entrada principal. Trae todo, documentos, correos electrónicos, registros de las manipulaciones del fondo fiduciario, y trae un notario. Vamos a hacer esto oficial. Y si no lo hago, entonces voy a la policía y tú ardes con Magdalena. Tu elección. Rodrigo se levantó y dejó un billete de 200 pesos en la mesa para su café. Miró a Alfonso, viendo a un hombre patético que había vendido su alma por dinero, que probablemente apostaría. Una cosa más, dijo Rodrigo, si algo le sucede a Sofía entre ahora y mañana por la mañana, si Magdalena intenta huir, si Sofía resulta herida, si ocurre algo aunque sea ligeramente sospechoso, no espero. Voy directamente a la policía con todo y no obtienes un trato. ¿Entiendes? Alfonso asintió mudamente. Rodrigo salió del café hacia la fría mañana de la ciudad. Su corazón martilleaba, pero sus manos estaban firmes. Tomás había tenido razón. La gente como Alfonso eran cobardes. Presiónalos lo suficiente. Muéstrales las paredes cerrándose y buscarán cualquier salida. Ahora Rodrigo solo tenía la esperanza de que Alfonso mordiera el anzuelo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Daniela Luna. Recibí tu mensaje. Necesitamos hablar. ¿Puedes encontrarme en mi oficina a las 2 de la tarde? Tengo información sobre Sara que necesitas escuchar. El estómago de Rodrigo se apretó. Escribió de vuelta. Estaré allí. Lo que fuera que Daniela tuviera que decirle, era otra pieza del rompecabezas. Y Rodrigo iba a necesitar cada pieza que pudiera conseguir si iba a derribar a Magdalena Mondragón y recuperar a su hija a salvo.
La oficina de Daniela Luna estaba encima de una taquería en Toluca, accesible por una estrecha escalera que olía a cilantro y carne asada. La puerta en la cima tenía vidrio esmerilado con de Luna Investigaciones estarcido en letras doradas. Daniela abrió la puerta antes de que Rodrigo pudiera llamar. Estaba en sus 30 y tantos años con el pelo oscuro muy corto y ojos agudos que no perdían detalle. Había sido compañera de cuarto de Sara en la UNAM y a Rodrigo siempre le había gustado su enfoque sensato de la vida. Rodrigo. Ella lo atrajo en un breve y feroz abrazo. Siento tanto todo. Tomás dijo que tienes información. La tengo, pero primero dime qué está pasando con Sofía. El mensaje de Tomás fue preocupante. Rodrigo le contó todo de nuevo. La tercera vez que contaba la historia en 24 horas. Y no se hacía más fácil. Daniela escuchó sin interrumpir, su expresión oscureciéndose. Cuando él terminó, ella caminó hacia un archivador y sacó una carpeta gruesa. Sara vino a verme 3 semanas antes de morir. Dijo Daniela, ella me contrató para investigar a su madre. Rodrigo sintió como si lo hubieran golpeado. ¿Qué? Ella no quería preocuparte hasta tener pruebas, pero sospechaba que Magdalena estaba manipulando el fondo fiduciario, potencialmente malversando de él. Sara había comenzado a recibir correspondencia del administrador del fideicomiso sobre retiros que no reconocía. Cuando le preguntó a Magdalena al respecto, Magdalena se puso defensiva y enojada. Fue entonces cuando Sara vino a mí. Daniela abrió la carpeta, esparciendo documentos sobre su escritorio. Pasé 3 semanas indagando en las finanzas de Magdalena. Lo que encontré fue extenso. Magdalena había estado tratando el fideicomiso como su cuenta bancaria personal durante años. El documento del fideicomiso permitía honorarios de gestión razonables y gastos relacionados con el bienestar de Sara. Magdalena interpretó eso muy liberalmente. ¿De cuánto estamos hablando durante 7 años? Alrededor de 24 millones de pesos en retiros cuestionables. Jets privados cargados como viajes familiares. La renovación de una casa cargada como mantenimiento de propiedad familiar para el beneficio de Sara. Compras de lujo. Retiros de spa. Donaciones a organizaciones benéficas donde Magdalena se sentaba en la junta y probablemente recibía comisiones ilegales. Rodrigo miró los documentos, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito. Una red de manipulación financiera. Sara iba a confrontarla. Sara iba a demandarla. Teníamos suficiente para un caso civil, tal vez cargos criminales por malversación. Sara tenía una cita programada con un abogado para el lunes después de su muerte. La voz de Daniela estaba tensa por la emoción. Le dije que tuviera cuidado. Le dije que Magdalena no aceptaría esto sin pelear, pero Sara dijo que había terminado de tener miedo de su madre. ¿Crees que Magdalena se enteró de la investigación? Sé que lo hizo. La semana antes de que Sara muriera, el ordenador de Sara fue hackeado. Alguien obtuvo acceso a su correo electrónico y almacenamiento en la nube. Todo lo relacionado con la investigación fue copiado, incluidos mis informes, nuestras comunicaciones, todo. La mente de Rodrigo estaba acelerada. ¿Estás diciendo que Magdalena sabía que Sara estaba a punto de exponerla? ¿Así que hizo matar a Sara antes de que eso pudiera suceder? Sí. Y he estado viviendo con esa culpa durante 2 años, preguntándome si podría haber hecho algo diferente, haber sido más cuidadosa, protegido mejor a Sara. Los ojos de Daniela brillaban con lágrimas no derramadas. Cuando Tomás llamó esta mañana y me contó lo que está pasando con Sofía, supe que Magdalena lo está haciendo de nuevo. Eliminando amenazas, atando cabos sueltos. ¿Llevaste esto a la policía? Lo intenté, pero Magdalena está conectada. Tiene amigos en el sistema judicial, gente que le debe favores, y sin pruebas del asesinato real, solo especulaciones sobre delitos financieros. No estaban interesados en reabrir lo que parecía un accidente de tráfico claro. Rodrigo asintió lentamente. Tengo a Alfonso reuniéndose conmigo mañana por la mañana. Va a traicionar a Magdalena. Si puedo obtener su testimonio sobre el asesinato y combinarlo con tu evidencia financiera, podemos enterrarla. La expresión de Daniela fue feroz. Voy contigo mañana. Lo que necesites. Vigilancia,
refuerzos, equipo de grabación que realmente sea admisible en la corte. Lo tengo. Necesito algo más, también. Necesito sacar a Sofía de esa casa a salvo. Y necesito hacerlo de una manera que no me haga parecer un padre inestable secuestrando a su propia hija. Daniela pensó por un momento. ¿Qué pasa si Sofía se enferma? Realmente enferma. Requiere atención médica de emergencia. Sigues siendo el tutor legal de Sofía. Tienes el derecho de llevarla a un hospital. Pero Magdalena no me dejará acercarme a Sofía esta noche. Entonces, hacemos que ella te llame. O mejor aún, llamamos a una ambulancia y te reúnes con ellos en el hospital. Rodrigo entendió de inmediato. Estás sugiriendo que finjamos una emergencia médica. Estoy sugiriendo que creemos una situación donde Sofía necesite ser sacada de esa casa por su propia seguridad, con profesionales médicos como testigos. Una vez que Sofía esté fuera y bajo tu custodia en un hospital, Magdalena no puede recuperarla sin hacer una escena. Y cualquier juez se pondrá del lado de un padre actuando por preocupación por la salud de su hijo. Era arriesgado. Si salía mal, probaría el punto de Magdalena sobre su inestabilidad. Pero dejar a Sofía en esa casa otra noche mientras Magdalena hacía su movimiento era más arriesgado. ¿Cómo lo haríamos? Tengo contactos. Paramédicos que saben cómo responder a controles de bienestar, cómo evaluar si un niño necesita atención de emergencia. Solicitamos un control de bienestar esta noche, citando tu preocupación de que Sofía parecía drogada anoche cuando hablaste con Magdalena. Los paramédicos llegan, evalúan a Sofía, y si determinan que necesita evaluación médica, lo cual harán porque me aseguraré de que sepan qué signos buscar, entonces la transportan con o sin el consentimiento de Magdalena. Magdalena peleará. Déjala. Profesionales médicos superando la preocupación parental en una emergencia. Y una vez que Sofía esté en el hospital, tú apareces como el padre preocupado. Estás allí para la evaluación, te quedas con Sofía durante la noche si es necesario. Para mañana por la mañana, cuando te reúnas con Alfonso, Sofía estará a salvo contigo, y no hay nada que Magdalena pueda hacer al respecto. Rodrigo sintió esperanza por primera vez desde el viernes por la noche. ¿Realmente puedes organizar esto? Yo no puedo. Pero Rodrigo, necesitas entender. Una vez que hagamos esto, estamos comprometidos. Magdalena sabrá que estás tras ella. Acelerará cualquier cosa que tenga planeada. Esto se convierte en una carrera para ver quién puede destruir al otro primero. Estoy listo para esa carrera. ¿Lo estás tú? La mirada de Daniela era penetrante. Porque Magdalena es despiadada. Mató a su propia hija. No dudará en lastimarte si se siente acorralada. Me lastimó cuando mató a Sara. Me lastimó cuando drogó a mi hija. He terminado de ser pasivo, Daniela. He terminado de dejarla ganar. Daniela sonrió, una expresión dura sin humor. Bien, porque vamos a necesitar esa ira. Canalizada correctamente. La ira es un arma, y estamos a punto de ir a la guerra. Ella sacó su teléfono e hizo una llamada. Rodrigo escuchó mientras hablaba con alguien en tonos tranquilos y profesionales, explicando la situación, solicitando un control de bienestar en la dirección de Magdalena, citando preocupaciones sobre una menor. Hizo referencia a síntomas médicos específicos. Letargo, posible sobredosis de medicación, una abuela que no responde. Cuando colgó, se volvió hacia Rodrigo. Los paramédicos estarán allí en 90 minutos. Deberías estar cerca, pero no visible. Cuando transporten a Sofía al hospital, reúnete con ellos allí. Yo también estaré en el hospital, brindando apoyo y documentando todo. ¿Qué hay de Magdalena? Llamará a Alfonso. Conseguirá abogados. Déjala. No estamos haciendo nada ilegal. Estás preocupado por la salud de tu hija. Eso no es un crimen. Es buena crianza. Y cada acción que Magdalena tome de este punto en adelante es evidencia documentada de su verdadero carácter. Rodrigo se levantó sintiendo el peso de lo que estaban a punto de hacer. Gracias, Daniela. Sara confiaba en ti. Yo confío en ti. Sara era mi mejor amiga. Sofía es mi ahijada.
incluso si no he estado tan presente como debería haber estado. La voz de Daniela se suavizó. Le fallé a Sara una vez. No le fallaré a él. Vamos a sacarla de esa casa esta noche y luego nos aseguraremos de que Magdalena y Alfonso paguen por lo que hicieron. Pasaron la siguiente hora preparándose, Daniela reuniendo equipo, sacando archivos, haciendo más llamadas. Rodrigo se comunicó con Tomás, quien confirmó que Alfonso había estado haciendo llamadas telefónicas frenéticas toda la tarde, probablemente a Magdalena. Está entrando en pánico, informó Tomás. Eso es bueno para nosotros. La gente en pánico comete errores. A las 7 de la tarde, Rodrigo condujo al vecindario de Magdalena y aparcó 2 calles más allá en el mismo lugar que la noche anterior. Su corazón martilleaba mientras esperaba, mirando el reloj. A las 7:47 de la tarde, una ambulancia giró en la calle de Magdalena. Luces parpadeando, pero sin sirena. El teléfono de Rodrigo sonó casi de inmediato. Magdalena dejó que fuera al buzón de voz, luego escuchó su mensaje. Rodrigo, ha habido un malentendido ridículo. Alguien llamó para un control de bienestar sobre Sofía, alegando que no respondía. Esto es obviamente obra tuya, y es exactamente el tipo de comportamiento errático del que estaba hablando. Sofía está bien, pero este pequeño truco se verá muy mal para ti en el tribunal de familia. Llámame ahora. Rodrigo borró el mensaje y condujo hacia el hospital. El mensaje de texto de Daniela llegó 5 minutos después. Sofía está siendo transportada al Hospital General Soco. Está consciente, pero aturdida. Magdalena sigue su coche, furiosa. Llega allí lo antes posible. El departamento de urgencias del Hospital General Soco era un caos controlado. Enfermeras apresurándose entre habitaciones. El pitido de monitores, el olor a antiséptico y miedo. Rodrigo encontró a Sofía en una bahía con cortinas acostada en una cama de hospital que la hacía parecer aún más pequeña de lo que era. Una enfermera estaba tomando sus signos vitales mientras Daniela estaba cerca tomando notas. «Pabe». La voz de Sofía era débil pero aliviada. Rodrigo corrió a su lado, reuniéndola en sus brazos. Se sentía frágil, su latido demasiado rápido contra su pecho. «Estoy aquí, princesa. Estás a salvo». «No me siento bien». La abuela me dio algo para ayudarme a dormir, pero hizo que todo fuera borroso. La enfermera frunció el ceño e hizo una nota en su gráfico. «Señor García, necesito hacerle algunas preguntas sobre el historial médico de Sofía y medicamentos recientes». Antes de que Rodrigo pudiera responder, Magdalena atravesó la cortina como un ángel vengador. Alfonso cerró detrás de ella. «Aléjate de mi nieta», gruñó Magdalena. «No tienes derecho a estar aquí. No tienes derecho a llamar a una ambulancia para un control de bienestar basado en tus delirios paranoicos». «Magdalena, necesito que retroceda». La enfermera se colocó entre Magdalena y la cama. «El padre de Sofía tiene todo el derecho de estar presente durante su evaluación médica. Este es un truco vengativo de un hombre que está tratando de socavar mi petición de custodia. Sofía estaba bien hasta que él fabricó esta emergencia falsa». «Señora, el panel de toxicología de Sofía muestra niveles elevados de difenidramina y lorazepam en su sistema. Esos son sedantes». «¿Le dio a Sofía algún medicamento esta noche?» La expresión de Magdalena parpadeó. Cálculo luego indignación justa. «Le di Benadryl. Ella dijo que tenía problemas para dormir. Es perfectamente seguro de venta libre. Los niveles en su sistema sugieren una dosis mucho más allá de la recomendada para un niño de su edad, y el lorazepam es un medicamento recetado». «¿Cómo ingirió Sofía eso?» «No tengo idea. A menos que Rodrigo se lo diera cuando la dejó tratando de tenderme una trampa». «Eso es absurdo», intervino Rodrigo. «Dejé a Sofía a las 6:15 de la tarde el viernes. Ahora es sábado por la noche. Cualquier medicamento que le diera habría estado fuera de su sistema. Esto sucedió bajo su cuidado». Alfonso dio un paso adelante, con su máscara de abogado en su lugar. «Señor García, está haciendo acusaciones serias. Le aconsejaría tener mucho cuidado con lo que está insinuando». «No estoy insinuando nada. Estoy declarando hechos».
A Sofía se le dieron sedantes en la casa de Magdalena. Sofía me dijo antes de dejarla allí que había escuchado a Magdalena planeando algo. Y ahora Sofía está en la sala de urgencias con drogas en su sistema que podrían haber sido muy peligrosas. Sofía es una niña de 7 años con una imaginación activa, dijo Magdalena fríamente. No se le dio nada inapropiado. Este es un malentendido trágico siendo explotado por un hombre con problemas con un hacha que afilar. Daniela habló desde su rincón. En realidad, soy una investigadora privada con licencia y estaba presente cuando trajeron a Sofía. El informe del paramédico indica claramente que Sofía no respondía inicialmente con signos de sedación pesada. Eso es consistente con la medicación dada con la intención de mantener a un niño inconsciente o dócil. Los ojos de Magdalena se fijaron en Daniela con reconocimiento. Tú, la amiguita de Sara. Debería haber sabido que serías parte de este esquema. La voz de Daniela era aguda. El único esquema aquí es el tuyo, Magdalena. Y se está desmoronando. La enfermera miró entre ellos, claramente incómoda con el conflicto en escalada. Voy a tener que pedirle a seguridad que despeje a algunas personas. Sofía necesita descansar. Y esta discusión no está ayudando. Soy su abuela y pariente legal más cercana. Soy su padre y tutor legal. Interrumpió Rodrigo. Y no voy a ninguna parte. Alfonso apartó a Magdalena, susurrando urgentemente. Rodrigo captó fragmentos. No es una buena imagen. Empeorando esto. ¿Necesitas reagruparte? Magdalena se lo sacudió y fijó a Rodrigo con una mirada llena de veneno. Bien. Quédate con ella esta noche. Pero esto no ha terminado, Rodrigo. Ni de cerca. Acabas de cometer un error muy grave. Salió furiosa. Alfonso siguiéndola detrás. Rodrigo la escuchó en el pasillo, ya en su teléfono, probablemente llamando a abogados o preparando su próximo movimiento. Pero por el momento, Sofía estaba a salvo. La doctora pasó una hora más tarde, una mujer de aspecto cansado de unos 40 años, que revisó los análisis de sangre de Sofía y coincidió con la evaluación de la enfermera. Ella estará bien, aseguró la doctora a Rodrigo. La mantendremos durante la noche para observación. Asegurarnos de que los sedantes salgan de su sistema completamente. Pero hay preocupaciones aquí. Los niveles de medicación sugieren que alguien o le dio a Sofía demasiada medicación accidentalmente o la drogó intencionalmente. Estoy obligada a presentar un informe con el DIF. Lo entiendo, dijo Rodrigo, y lo apoyo. Mi hija nunca debería haber estado en una situación donde esto sucediera. La doctora asintió. Puedes quedarte con ella esta noche. Las horas de visita realmente no se aplican a los padres en pediatría. Después de que la doctora se fue, Rodrigo se sentó junto a la cama de Sofía, sosteniendo su mano mientras ella entraba y salía del sueño. Daniela se había ido para hacer arreglos para la mañana, pero prometió volver a las 8 de la mañana. Alrededor de la medianoche, cuando Sofía dormía plácidamente y la sala de urgencias se había calmado, Rodrigo salió al pasillo para llamar a Tomás. Alfonso ha estado llamando a Magdalena cada 20 minutos, informó Tomás. Y Magdalena ha estado llamando a su abogado. Están entrando en pánico. Este informe médico es evidencia de peligro infantil. Y socava todo lo que Magdalena planeaba afirmar sobre que no eres apto. ¿Dijo Alfonso algo sobre reunirse conmigo mañana? Aún no hay noticias. Pero por la forma en que están luchando, creo que aún podría aparecer. Tiene que estar pensando en salvar su propia piel. Rodrigo esperaba que Tomás tuviera razón porque mañana era el punto de inflexión. O Alfonso les daría lo que necesitaban para derribar a Magdalena, o esto escalaría a una batalla legal prolongada que Rodrigo no estaba seguro de poder permitirse o sobrevivir. Regresó a la habitación de Sofía y se acomodó en la silla incómoda junto a su cama. A través de la ventana, podía ver las luces de la Ciudad de México brillando en la distancia, engañosamente hermosas. Sara había amado esta ciudad. Había amado la lluvia y el café y la forma en que las montañas aparecían en días claros como un regalo. Había amado construir una vida aquí con Rodrigo lejos de la influencia de su madre. Y Magdalena le había quitado eso, le había quitado a Sara, le había quitado la felicidad a Rodrigo, y había intentado quitarle a Sofía. Mañana,
pensó Rodrigo, mañana lo recuperamos todo. El domingo por la mañana llegó con la llovizna gris de la ciudad golpeando contra las ventanas del hospital. Sofía se despertó con los ojos más claros, aunque todavía pálida y cansada. La doctora pasó temprano y le dio el alta, aunque con instrucciones estrictas y una recomendación de seguimiento con el pediatra de Sofía. Daniela llegó como prometió a las 8 de la mañana trayendo café para Rodrigo y chocolate caliente para Sofía. Alfonso me envió un mensaje a las 6:47 de esta mañana, dijo Daniela en voz baja mientras Sofía estaba en el baño con una enfermera. Quiere una reunión. Está asustado. Magdalena aparentemente está amenazando con dejarlo tirado, alegando que actuó sin su conocimiento al drogar a Sofía. Rodrigo sintió una sombría satisfacción. Ya lo está arrojando debajo del autobús tal como predijimos. Estará en los viveros de Coyoacán a las 9:30. Dice que tiene documentos. Queda por ver si son los documentos correctos. Rodrigo miró su reloj. 8:17 de la mañana. Tenían tiempo. ¿Puedes quedarte con Sofía mientras me reúno con él? No quiero que esté cerca de esto. Ya lo había planeado. Nos quedaremos aquí, desayunaremos en la cafetería, completamente seguros y en público. Sofía no necesita ver lo que sucede a continuación. Rodrigo se agachó al nivel de Sofía cuando salió del baño. Princesa, necesito ir a encargarme de algunos asuntos de adultos esta mañana. La señorita Daniela se va a quedar contigo. Vamos a llevarte a casa pronto. Lo prometo. Sofía envolvió sus brazos alrededor de su cuello. Vas a detener a la abuela, ¿verdad? Para que no pueda hacernos daño nunca más. La pregunta le rompió el corazón y fortaleció su resolución al mismo tiempo. Sí, bebé. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Los viveros estaban casi vacíos en una mañana de domingo lluviosa. Solo unos pocos corredores dedicados. Rodrigo caminó hacia la entrada principal y encontró a Alfonso ya allí sentado en un banco bajo un árbol que goteaba. Parecía demacrado, como si no hubiera dormido. Su traje caro arrugado. «Viniste», dijo Rodrigo, no tenía mucha opción. La voz de Alfonso era plana, derrotada. Magdalena me llamó anoche, me dijo que la medicación en el sistema de Sofía era mi culpa, que debo haber estropeado la dosis que me pidió que le diera a Sofía. Está creando un rastro de papel, correos electrónicos, mensajes de texto para que parezca que actúe solo. ¿Dosificaste a Sofía? Ah, sí. Magdalena me dijo que dijera que era solo para ayudarla a dormir, que Sofía se ponía ansiosa por la noche. No tenía idea de que estaba drogando a la niña para mantenerla dócil para un plan de secuestro, pero no sabía sobre Sara. Estabas allí. Lo organizaste. El silencio de Alfonso se extendió. Luego manipulé su coche, las líneas de freno. Magdalena me dio las especificaciones, me dijo exactamente qué hacer. Sara conducía por la autopista México-Cuernavaca bajo la lluvia, intentó frenar entrando en una curva. Tragó saliva con dificultad. Funcionó exactamente como estaba planeado, y he estado enfermo por ello desde entonces. No lo suficientemente enfermo para negarte cuando Magdalena vino a ti sobre Sofía. Ella tiene influencia sobre mí, deudas, juego, cosas que destruirían mi carrera si salieran a la luz. Pensé que si la ayudaba con Sofía, me dejaría ir. Dividiríamos el dinero del fideicomiso y yo podría desaparecer, empezar de nuevo. Pero no te está dejando ir. Te está convirtiendo en el chivo expiatorio. Sí, me di cuenta de eso anoche. Alfonso sacó un sobre grueso de su chaqueta. Todo lo que pediste. Cronología detallada de la muerte de Sara. Como lo planeamos, lo ejecutamos, lo encubrimos. Registros financieros que muestran la malversación de Magdalena de un fideicomiso. Correos electrónicos entre nosotros discutiendo sobre Sofía y el plan de custodia. Está todo aquí. Rodrigo tomó el sobre, sus manos firmes a pesar de la rabia que corría por él. Y estás dispuesto a testificar todo esto bajo juramento en la corte. Si me mantiene fuera de prisión, sí, sé que voy a perder mi licencia. Sé que probablemente cumpliré algún tiempo, pero Magdalena, ella merece pudrirse por lo que ha hecho. Mató a su propia hija. Eso es más allá de lo que puedo vivir.
Tú la ayudaste a hacerlo. Lo sé. La voz de Alfonso se quebró. Sé lo que soy, pero al menos estoy tratando de corregirlo ahora. Eso tiene que contar para algo. Rodrigo quería golpearlo. Quería enfurecerse con este hombre patético que había ayudado a asesinar a Sara. Pero la ira no ayudaría a Sofía. La justicia sí. Hay una detective de la policía de la CDMX que conozco. Dijo Rodrigo, Daniela me conectó con ella. Se especializa en casos sin resolver. Ha querido reabrir la investigación de Sara durante meses, pero no tenía causa probable. Vas a reunirte con ella hoy. Vas a dar tu declaración, toda, oficialmente, y luego vas a ayudarnos a armar el caso contra Magdalena. Y a cambio, la detective hablará con el fiscal sobre tu cooperación. Quizás te consiga una sentencia reducida. Quizás no, pero es mejor que lo que Magdalena tiene planeado para ti, que es cadena perpetua. Mientras ella se va limpia, Alfonso asintió lentamente. Cuando ahora Daniela está organizando la reunión, la detective puede estar en el Ministerio Público en 1 hora. Rodrigo llamó a Daniela, quien confirmó el arreglo. La detective Teresa Méndez ya estaba en camino al MP. Ansiosa por escuchar lo que Alfonso tenía que decir. Condujeron por separado al Ministerio Público de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Daniela se reunió con ellos en el estacionamiento. Luciendo profesional en un traje oscuro que Rodrigo sospechaba que guardaba específicamente para apariciones en la corte y reuniones oficiales. La detective Méndez era una mujer de unos 50 años con pelo gris corto y ojos que habían visto demasiado. Escuchó la confesión de Alfonso con cuidadosa atención, grabando cada palabra, haciendo preguntas precisas que revelaban una mente aguda y una profunda experiencia. La sesión duró 3 horas. Alfonso admitió todo, la manipulación de los frenos, la conspiración con Magdalena, el fraude financiero, el plan para drogar a Sofía e incriminar a Rodrigo. Proporcionó documentación, incluidos correos electrónicos que deberían haber sido eliminados, pero Alfonso había guardado su seguro. Movimiento inteligente, comentó Méndez. Los criminales que piensan que son intocables siempre subestiman el valor de una póliza de seguro. Cuando terminó, Alfonso parecía vaciado, como si hubiera confesado su alma junto con sus crímenes. Méndez le agradeció por su cooperación y le informó que estaba siendo puesto bajo arresto. Será procesado y retenido hasta su lectura de cargos, dijo. Pero recomendaré al fiscal que consideren su cooperación en la sentencia. Eso no garantiza nada, pero es algo. Después de que se llevaron a Alfonso, Méndez se volvió hacia Rodrigo y Daniela. Tengo suficiente aquí para arrestar a Magdalena Mondragón por asesinato en primer grado, conspiración, fraude, peligro infantil y unos otros 6 cargos. ¿Saben dónde está ahora mismo? Rodrigo sintió una feroz oleada de satisfacción. Probablemente en su casa, tramando su próximo movimiento. Bien, porque tengo una orden de arresto para solicitar basada en el testimonio de Alfonso, y me gustaría mucho hacerle una visita a la señora Mondragón esta tarde. La expresión de Méndez era todo negocios, pero Rodrigo vio el indicio de una sonrisa. Ella ha sido intocable por demasiado tiempo. La gente como ella piensa que el dinero y las conexiones los hacen estar por encima de la ley. Voy a disfrutar demostrándole que está equivocada. Rodrigo no estuvo presente en el arresto de Magdalena. Méndez le aconsejó que se mantuviera alejado. Dejar que el proceso legal se desarrollara sin ninguna apariencia de venganza personal, pero Daniela estuvo allí a petición de Rodrigo, documentando todo. Le envió actualizaciones durante toda la tarde. 1:47 de la tarde, orden aprobada. En camino a casa de Magdalena, 2:23 de la tarde, Magdalena abrió la puerta como si esperara una visita social. La mirada en su cara cuando Méndez mostró la orden no tuvo precio. 2:35 de la tarde. Está exigiendo llamar a su abogado. Méndez está siendo muy profesional, leyéndole sus derechos, explicando los cargos. Magdalena está furiosa, pero también asustada. Puedo verlo en sus ojos. 3:01 de la tarde. Se la llevan esposada. Está gritando sobre falsas acusaciones, conspiraciones, como está siendo perseguida. Nada de eso importa. Está acabada.
Rodrigo estaba en casa con Sofía cuando llegó el mensaje final. Estaban sentados en el sofá, Sofía envuelta en su manta favorita, viendo una película. Había estado callada desde que salió del hospital, procesando todo de esa manera cuidadosa que hacen los niños cuando el mundo de repente se vuelve más complicado de lo que entendían. Papi, dijo Sofía durante un momento tranquilo en la película. ¿La abuela está en problemas? Rodrigo había estado temiendo esta pregunta. Sí, princesa. La abuela hizo cosas muy malas y ahora tiene que enfrentar las consecuencias por lo que le hizo a mami. La respiración de Rodrigo se detuvo. ¿Qué sabes sobre mami? Escuché a la abuela por teléfono. Estaba hablando con el tío Alfonso sobre el accidente de mami, sobre cómo se encargaron de ella. No lo entendí entonces, pero los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. La abuela lastimó a mami, ¿no? Rodrigo atrajo a Sofía cerca, sus propios ojos escociendo. Sí, bebé. La abuela hizo algo terrible. Pero nunca va a lastimar a nadie de nuevo. Te lo prometo. Extraño a mami. Yo también la extraño. Se sentaron juntos en la luz desvaneciente de la tarde, lamentando y sanando al mismo tiempo. Rodrigo pensó en Sara, en lo orgullosa que estaría de que él protegiera a su hija, de que hubiera expuesto la verdad. Sara había pasado años tratando de escapar de la sombra de Magdalena, y ahora finalmente estaba libre de ella. Los procedimientos legales que siguieron fueron complejos y prolongados, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. El testimonio de Alfonso, combinado con la evidencia financiera de Daniela y los informes médicos de la visita al hospital de Sofía, construyeron un caso abrumador. Los abogados de Magdalena intentaron cada táctica: asesinato de carácter, retrasos procesales, desafiar la admisibilidad de la evidencia, pero la detective Méndez había construido el caso cuidadosamente, y la fiscalía estaba motivada. Una mujer rica asesinando a su propia hija e intentando secuestrar a su nieta era exactamente el tipo de caso que hacía carreras. El juicio duró 3 semanas. Rodrigo asistió todos los días sentado en la galería con Daniela y Tomás a su lado. Quería que Magdalena lo viera allí para entender que no se había roto, que ella lo había subestimado fatalmente. Sofía no asistió, por supuesto. Rodrigo no la haría pasar por ese trauma. Se quedó con la hermana de Tomás, Liliana Pérez, quien tenía hijos de la edad de Sofía, de una manera amable con los niños traumatizados. El momento que más importó llegó en el 8º día del juicio. Alfonso subió al estrado como el testigo estrella de la acusación. Ya estaba cumpliendo una sentencia reducida basada en su cooperación, y su testimonio fue devastador. Describió con detalle preciso cómo Magdalena se le había acercado, manipulado, usado sus deudas de juego y lealtad familiar para coaccionar su cooperación. Explicó la manipulación de los frenos, el encubrimiento, los meses de planificación. Y cuando el fiscal preguntó por qué estaba testificando ahora, la respuesta de Alfonso fue simple. Porque estoy cansado de tenerle miedo. Ella ha destruido suficientes vidas. El abogado defensor de Magdalena trató de retratar a Alfonso como un mentiroso tratando de salvarse a sí mismo, pero la evidencia era demasiado fuerte. Los correos electrónicos, los registros financieros, los informes del hospital, todo se alineaba con su testimonio. Cuando el jurado regresó después de 6 horas de deliberación, el presidente leyó el veredicto. Culpable de todos los cargos. La cara de Magdalena permaneció impasible, pero Rodrigo vio sus manos cerrarse en puños. El juez fijó la sentencia para 2 semanas después. En la audiencia de sentencia, a Rodrigo se le permitió dar una declaración de impacto de la víctima. Había preparado comentarios, escritos y reescritos, tratando de capturar todo lo que la muerte de Sara había significado, todo lo que Magdalena había robado. Pero cuando se paró en el podio frente a la mujer que asesinó a su esposa y trató de llevarse a su hija, todas las palabras preparadas desaparecieron. Te llevaste a la mujer que amaba, dijo Rodrigo en voz baja. Te llevaste a la madre de Sofía. Intentas llevarte a mi hija y ¿para qué? Dinero, control, orgullo, cualesquiera que sean tus razones, no importan. Lo que importa es que tomaste la decisión de destruir a tu propia familia y ahora tienes que vivir con las consecuencias de esa elección. Espero que en los años que te queden, pienses en Sara. Espero que recuerdes a la hija que mataste y espero que te persiga. Se sentó.
Magdalena no lo miró. El juez la sentenció a la pena máxima de 60 años de prisión en la Ciudad de México. Eso significaba exactamente lo que decía. Magdalena Mondragón moriría tras las rejas. Mientras los alguaciles se la llevaban, Magdalena finalmente miró a Rodrigo. Su expresión estaba vacía, drenada de toda la arrogancia y control que la habían definido. Parecía lo que era, una mujer que había apostado todo a su capacidad para manipular y dominar y perdió completamente. Rodrigo no sintió satisfacción, ni triunfo, solo una tranquila sensación de cierre. Justicia finalmente para Sara. 3 meses después, en una brillante mañana de abril que a Sara le hubiera encantado, Rodrigo y Sofía esparcieron las cenizas de Sara en Valle de Bravo. Era algo que deberían haber hecho hace 2 años, pero Rodrigo no había estado listo entonces. Había estado demasiado atascado en el dolor, demasiado abrumado por ser padre soltero, demasiado atrapado en la red de Magdalena. Ahora con la verdad expuesta y la justicia servida, finalmente podía dejar descansar a Sara. Daniela y Tomás vinieron con ellos junto con un puñado de viejos amigos y colegas de Sara. Se pararon en el muelle con vistas al lago, el viento llevando las cenizas de Sara sobre el agua hacia las montañas. Sofía sostuvo la mano de Rodrigo con fuerza. Había estado en terapia desde que terminó el juicio, procesando su dolor y trauma con un psicólogo infantil calificado. Tenía pesadillas a veces y momentos de miedo repentino, pero estaba sanando. Los niños eran resilients. Adiós, mami, susurró Sofía mientras lo último de las cenizas se alejaba. ¿Te quiero? Ella también te quiere, princesa, dijo Rodrigo. Siempre lo hará. Caminaron de regreso al estacionamiento lentamente. Sofía charlando con Daniela sobre un proyecto escolar mientras Tomás seguía el paso junto a Rodrigo. Lo hiciste bien, hombre, dijo Tomás. Sara estaría orgullosa. Debería haberlo visto antes. Debería haberla protegido mejor. No puedes pensar así. Magdalena era una depredadora. Había estado manipulando a la gente toda su vida. Tú y Sara hicieron lo mejor que pudieron. Rodrigo asintió, aunque la culpa probablemente siempre estaría allí, una compañera silenciosa de su dolor. Sofía quiere usar parte del fondo fiduciario para una beca en nombre de Sara para niños que quieran estudiar Derecho o Justicia Penal. Esa es una buena idea, un buen legado. El fondo fiduciario había sido transferido al control de Rodrigo como tutor de Sofía con estricta supervisión judicial. El dinero que Magdalena había malversado estaba siendo recuperado a través de la incautación de activos y restitución. Nunca sería completo. Magdalena había gastado demasiado, ocultado demasiado. Pero quedaba suficiente para asegurar el futuro de Sofía y honrar la memoria de Sara. Rodrigo había dejado su trabajo en la empresa de dispositivos médicos. Con un fondo fiduciario proporcionando estabilidad, había comenzado a escribir de nuevo. El tipo de periodismo de investigación que había amado en la universidad. Estaba trabajando en un libro sobre los crímenes de Magdalena, sobre el sistema que había permitido que una mujer rica literalmente se saliera con la suya con un asesinato. Hasta que alguien finalmente miró lo suficientemente de cerca. Esperaba que el libro pudiera ayudar a otras personas a reconocer las señales, pudiera empoderar a otros a cuestionar las narrativas presentadas por personas poderosas, pudiera salvar a alguien más del destino que Sara había sufrido. Papi, llamó Sofía desde adelante. ¿Podemos tomar helado? Rodrigo sonrió, su primera sonrisa real en lo que parecían años. Absolutamente, princesa. Del sabor que quieras. Condujeron a la heladería favorita de Sofía en Coyoacán. Y Rodrigo vio a su hija reírse de algo que dijo Daniela. Vio la luz del sol atrapada en sus rizos oscuros. La vio ser una niña de nuevo sin la sombra del miedo. Esto era por lo que había luchado. No venganza, aunque hubo satisfacción en la caída de Magdalena. No justicia, aunque eso también importaba. Sino esto, Sofía a salvo, Sofía feliz. Sofía libre para ser una niña sin oscuridad acechando en la casa de su abuela. Sara se había ido y esa herida nunca sanaría completamente. Pero Sofía estaba aquí, viva y amada y protegida. Y Rodrigo había aprendido algo a través de esta pesadilla. Era más fuerte de lo que había sabido, más capaz, más implacable al proteger lo que importaba. Magdalena lo había subestimado, había visto debilidad donde solo había dolor.
Pensó que podía manipularlo y controlarlo como había controlado a todos los demás en su vida. Se había equivocado. Y al final, ese error le había costado todo. Rodrigo pidió helado de chocolate y se sentó con su hija, sus mejores amigos y el recuerdo de su esposa y sintió algo que no había sentido en 2 años. Esperanza. El pasado no podía cambiarse. Sara no podía ser traída de vuelta. Pero el futuro aún no estaba escrito. Y Rodrigo iba a asegurarse de que fuera mejor que el pasado para Sofía, para Sara y para él mismo. Habían sobrevivido. Eso era suficiente. Eso era todo. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en pantalla. Y los veré allí.